Mis queridos buscadores de la verdad, ¿alguna vez han sentido que la historia que nos han contado sobre Jesús está incompleta? Por siglos la Iglesia ha ocultado textos sagrados que revelan un Jesús que nunca imaginaste, un Jesús que desafía todo lo que creías saber. Hoy nos sumergiremos en los Evangelios apócrifos, documentos prohibidos que contienen verdades tan poderosas que podrían sacudir los cimientos mismos del cristianismo. ¿Qué secretos guardan estos manuscritos? ¿Por qué la Iglesia ha luchado tan desesperadamente por mantenerlos ocultos? Prepárense para descubrir 5 verdades prohibidas sobre Jesús, verdades que han permanecido en las sombras durante 2 milenios. ¿Están listos para cuestionar todo lo que creían saber sobre el fundador del cristianismo? Les advierto una vez que conozcan estas verdades, su perspectiva sobre la fe, la historia y la naturaleza misma de la divinidad cambiará para siempre. Bienvenidos a un viaje al corazón de los misterios bíblicos más profundos. Bienvenidos a la verdad prohibida sobre Jesús. La verdad está oculta a plena vista. Es hora de abrir los ojos. Para comprender la magnitud de lo que estamos a punto de revelar, debemos primero sumergirnos en la historia oculta de los primeros siglos del cristianismo. Un periodo tumultuoso, lleno de conflictos ideológicos y luchas por el poder espiritual. En los albores del cristianismo no existía una doctrina unificada. Diversas comunidades seguían diferentes enseñanzas, todas afirmando poseer la verdadera palabra de Jesús. Entre estas enseñanzas surgieron textos que hoy conocemos como los Evangelios apócrifos. Estos Evangelios, mis queridos buscadores de la verdad, no son meras historias alternativas. Son ventanas a un cristianismo primigenio, más diverso y misterioso de lo que jamás nos han permitido imaginar. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas. Cada uno de estos textos nos ofrece una visión radicalmente diferente de Jesús y sus enseñanzas. Una visión que la Iglesia oficial ha intentado suprimir durante casi 2 milenios. ¿Pero por qué? ¿Qué contienen estos textos que resulta tan amenazador para el dogma establecido? La respuesta, mis amigos, se encuentra en las 5 verdades prohibidas que revelaremos hoy. Estas verdades desafían no solo nuestra comprensión de Jesús como figura histórica, sino también la naturaleza misma de su divinidad y su mensaje. Prepárense para cuestionar todo lo que creían saber sobre los fundamentos del cristianismo. Primera verdad prohibida: Jesús como maestro de sabiduría esotérica. Los evangelios apócrifos nos presentan a un Jesús que no solo predicaba en público, sino que también impartía enseñanzas secretas a un círculo íntimo de discípulos. Segunda verdad, la verdadera naturaleza de la resurrección. Estos textos ofrecen una interpretación radicalmente diferente de este evento central del cristianismo. Tercera verdad, el papel de María Magdalena. Lejos de ser una simple seguidora, los evangelios apócrifos la sitúan como la discípula más cercana a Jesús, poseedora de conocimientos que incluso Pedro envidiaba. Cuarta verdad, la cosmología gnóstica. Estos textos revelan una visión del universo y de la divinidad mucho más compleja y estratificada de lo que el cristianismo ortodoxo nos ha enseñado. Y finalmente, la quinta y quizás más controversial verdad, la naturaleza de la salvación según Jesús. Una concepción que desafía completamente la doctrina del pecado original y la necesidad de un Salvador externo. Cada una de estas verdades tiene el poder de transformar nuestra comprensión del cristianismo y de la figura de Jesús. Pero más importante aún, tienen el potencial de cambiar la forma en que nos vemos a nosotros mismos y nuestra relación con lo divino. En los próximos minutos descentraremos cada una de estas verdades prohibidas. Les advierto, lo que están a punto de descubrir podría sacudir los cimientos de su fe. Pero recuerden, mis queridos buscadores de la verdad, que el verdadero conocimiento a menudo se encuentra más allá de nuestra zona de confort. ¿Están listos para adentrarse en los misterios más profundos del cristianismo primitivo? ¿Para ver más allá del velo que la historia oficial ha tejido durante siglos? Acompáñenme en este viaje hacia el corazón de los evangelios apócrifos, hacia la verdad que ha permanecido oculta hasta ahora. Adentrémonos ahora en la primera de las 5 verdades prohibidas que los evangelios apócrifos nos revelan: Jesús como maestro de sabiduría esotérica. En los evangelios canónicos conocemos a un Jesús que predica en público, que habla en parábolas para las multitudes. Pero los textos apócrifos nos muestran una faceta completamente diferente del maestro de Nazaret. El Evangelio de Tomás, descubierto en Nag Hammadi en 1945, comienza con estas palabras reveladoras. Estas son las palabras secretas que Jesús el viviente habló y que Dídimo Judas Tomás escribió.
palabras secretas, no parábolas para las masas, sino enseñanzas ocultas destinadas solo a aquellos considerados dignos de recibirlas. Este concepto de un conocimiento reservado, o gnosis, es fundamental en los evangelios apócrifos. Imaginen por un momento a Jesús, no solo como el predicador carismático que conocemos, sino como el guardián de misterios profundos, un maestro de sabiduría esotérica comparable a los grandes iniciados de las escuelas de misterios antiguas. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: «Yo no soy tu maestro, porque has bebido, te has embriagado del manantial burbujeante que yo he medido». Esta declaración enigmática sugiere una relación entre maestro y discípulo muy diferente a la que estamos acostumbrados. Jesús no se presenta como una autoridad a seguir ciegamente, sino como un guía que conduce al discípulo hacia su propia iluminación interior. En otro texto apócrifo, la Pistis Sophia, encontramos a Jesús instruyendo a sus discípulos sobre los misterios del cosmos durante 11 años después de su supuesta resurrección. 11 años de enseñanzas que no aparecen en ningún evangelio canónico. Estas enseñanzas incluyen descripciones detalladas de la estructura del universo, la naturaleza, del alma y el camino hacia la liberación espiritual. Conceptos que van mucho más allá de la simple ética y la fe que asociamos tradicionalmente con las enseñanzas de Jesús. Pero, ¿por qué estas enseñanzas fueron consideradas tan peligrosas? ¿Por qué la Iglesia las suprimió con tanto ahínco? La respuesta radica en el poder transformador de este conocimiento esotérico. Según los textos apócrifos, la verdadera enseñanza de Jesús no era sobre la salvación a través de la fe ciega o la adhesión a dogmas, sino sobre el despertar de la chispa divina que reside en cada ser humano. En el Evangelio de Felipe, otro texto apócrifo, leemos: «La verdad no vino al mundo desnuda, sino que vino en tipos e imágenes. Uno no recibirá la verdad de otra manera». Esta afirmación sugiere que las verdaderas enseñanzas de Jesús estaban codificadas, ocultas en símbolos y alegorías, esperando ser descifradas por aquellos que estuvieran preparados para recibirlas. Consideremos por un momento las implicaciones de esta revelación. Si Jesús era realmente un maestro de sabiduría esotérica, entonces el cristianismo que conocemos hoy podría ser apenas la superficie de un océano de conocimiento espiritual mucho más profundo. Los dogmas, los rituales, las interpretaciones literales de las Escrituras. Todo esto podría ser simplemente la punta del iceberg, la parte visible de una tradición espiritual mucho más rica y compleja. Bajo la superficie, en los textos apócrifos, encontramos enseñanzas sobre la naturaleza de la realidad, técnicas de meditación y contemplación, métodos para alcanzar estados alterados de conciencia. Todo esto atribuido a Jesús. En el Evangelio de María Magdalena, por ejemplo, encontramos descripciones detalladas de cómo el alma asciende a través de diferentes niveles de realidad, superando obstáculos y guardianes cósmicos. Esto se asemeja más a las enseñanzas del budismo tibetano o del hermetismo egipcio que a lo que tradicionalmente asociamos con el cristianismo. ¿Y si estas enseñanzas esotéricas fueran la verdadera esencia del mensaje de Jesús? Si su misión no fuera establecer una nueva religión, sino transmitir un método de transformación interior y despertar espiritual. Esta primera verdad prohibida nos obliga a reconsiderar todo lo que creemos saber sobre Jesús y sus enseñanzas. Nos invita a ver más allá de la imagen del simple predicador o del mártir divino y a contemplar la posibilidad de un maestro espiritual de una profundidad y complejidad asombrosas. Imaginen por un momento cómo cambiaría nuestra comprensión del cristianismo si estas enseñanzas esotéricas fueran ampliamente conocidas y estudiadas. ¿Cómo transformaría esto nuestra relación con lo divino, con nosotros mismos, con el cosmos? Pero esta es solo la primera de las 5 verdades prohibidas que exploraremos hoy. Cada una de ellas tiene el potencial de revolucionar nuestra comprensión del cristianismo y de la figura de Jesús. Y mientras nos preparamos para adentrarnos en la segunda verdad prohibida, les invito a reflexionar. ¿Qué otras enseñanzas de Jesús podrían haber sido ocultadas a lo largo de los siglos? ¿Qué otros misterios aguardan ser descubiertos en los textos que la Iglesia ha mantenido en las sombras? Prepárense, mis queridos buscadores de la verdad, porque lo que están a punto de descubrir desafiará todo lo que creían saber sobre la resurrección, el evento central del cristianismo. Mis queridos buscadores de la verdad, hemos dado apenas el primer paso en nuestro viaje hacia las profundidades de los misterios apócrifos. Pero ya siento la inquietud en sus mentes, las preguntas que comienzan a surgir. Si Jesús era realmente un maestro de sabiduría esotérica, ¿qué más podría habernos ocultado la historia oficial? ¿Qué otros secretos yacen enterrados en las páginas de los evangelios prohibidos?
Les advertí al principio que este viaje cambiaría para siempre su percepción del cristianismo. Ahora estamos a punto de sumergirnos en aguas aún más profundas y turbias. La segunda verdad prohibida que estamos a punto de revelar desafía el corazón mismo de la fe cristiana. Toca el evento que ha definido el cristianismo durante 2 milenios, la resurrección. Pero les advierto, lo que están a punto de descubrir podría sacudir los cimientos de su fe. ¿Están preparados para cuestionar todo lo que creían saber sobre este evento crucial? En las páginas de los Evangelios apócrifos encontramos una visión de la resurrección tan profunda y transformadora que la Iglesia ha luchado durante siglos para mantenerla oculta. ¿Por qué? Porque esta verdad tiene el poder de redefinir completamente nuestra comprensión de la vida, la muerte y la naturaleza misma de la realidad. Antes de revelar esta verdad, deben preguntarse, ¿están realmente listos para ver más allá del velo? ¿Para contemplar una realidad que desafía todo lo que les han enseñado? Porque una vez que conozcan esta verdad, no habrá vuelta atrás. Su percepción del cristianismo, de Jesús e incluso de su propia existencia cambiará para siempre. La elección es suya. ¿Continuamos nuestro viaje hacia las profundidades de los misterios apócrifos o prefieren permanecer en la comodidad de lo conocido? Si están listos para la verdad, por incómoda que sea, entonces prepárense, porque estamos a punto de redefinir el concepto mismo de resurrección. Antes de sumergirnos en la segunda verdad prohibida, hagamos una pausa por un momento. Ustedes, mis queridos buscadores de la verdad, son parte de algo más grande que un simple video. Son parte de una comunidad creciente de mentes inquisitivas, almas valientes que se atreven a cuestionar, a buscar más allá de lo evidente. Si las revelaciones que hemos compartido hasta ahora han resonado en ustedes, si sienten que están al borde de un despertar espiritual, entonces los invito a unirse a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Suscríbanse a nuestro canal y activen las notificaciones. Cada semana nos sumergimos en los misterios más profundos de la historia sagrada, revelando verdades que han permanecido ocultas durante milenios. Pero esto es más que solo información. Es una invitación a un viaje de transformación personal y despertar espiritual. Únanse a nosotros en los comentarios. Compartan sus pensamientos, sus preguntas, sus propias revelaciones. Juntos estamos construyendo una comunidad de mentes abiertas y corazones valientes. Y para aquellos que desean ir aún más profundo, los invito a visitar nuestro sitio web. Allí encontrarán recursos exclusivos, textos apócrifos traducidos y un foro donde pueden conectar con otros buscadores de la verdad. Recuerden, el conocimiento es poder, pero el conocimiento compartido es liberación. Juntos podemos descorrer el velo de la historia y redescubrir las verdades perdidas del cristianismo primitivo. Y ahora, mis queridos compañeros de viaje, ¿están listos para adentrarnos en la segunda verdad prohibida? Prepárense, porque lo que están a punto de descubrir sobre la resurrección cambiará su percepción de la vida y la muerte para siempre. Nos adentramos ahora en la segunda verdad prohibida, que los evangelios apócrifos nos revelan la verdadera naturaleza de la resurrección. Prepárense, porque lo que están a punto de descubrir desafía todo lo que creemos saber sobre la vida, la muerte y la trascendencia. En la tradición cristiana ortodoxa, la resurrección de Jesús se entiende generalmente como un evento físico e histórico. El cuerpo de Cristo, muerto y enterrado, vuelve milagrosamente a la vida y sale de la tumba. Esta interpretación ha sido el pilar central de la fe cristiana durante 2 milenios. Sin embargo, los evangelios apócrifos nos presentan una visión radicalmente diferente. En estos textos, la resurrección no es un evento físico, sino una profunda realidad espiritual y simbólica. En el Evangelio de Felipe, uno de los textos gnósticos más reveladores, encontramos esta declaración sorprendente. Aquellos que dicen que el Señor murió primero y luego resucitó están equivocados, porque Él resucitó primero y luego murió. Esta afirmación desafía completamente nuestra comprensión lineal del tiempo y la secuencia de eventos. Sugiere que la resurrección es un estado de conciencia, un despertar espiritual que puede ocurrir en vida, no después de la muerte física. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: «Si traéis a la luz lo que hay dentro de vosotros, lo que traigáis a la luz os salvará. Si no traéis a la luz lo que hay dentro de vosotros, lo que no traigáis a la luz os destruirá». Estas palabras sugieren que la resurrección es un proceso de autodescubrimiento y transformación interior. No es algo que ocurre después de la muerte, sino una posibilidad presente en cada momento de nuestras vidas. Imaginemos por un momento las implicaciones de esta interpretación.
Si la resurrección es un estado de conciencia alcanzable en vida, entonces el mensaje central de Jesús no sería sobre la salvación después de la muerte, sino sobre una transformación radical aquí y ahora. Esta visión de la resurrección se alinea más con las tradiciones místicas y contemplativas de otras religiones. En el budismo, por ejemplo, hablamos de despertar o iluminación. En el hinduismo, de realización del ser. ¿Podría ser que Jesús estuviera enseñando algo similar? En el Evangelio de María Magdalena encontramos descripciones detalladas de cómo el alma asciende a través de diferentes niveles de realidad. María dice, ascendí a un lugar de silencio, donde no hay movimiento ni temor. Allí vi un ser no manifestado, un ser de perfecta plenitud. Esta descripción se asemeja más a las experiencias místicas descritas en diversas tradiciones espirituales que a la idea tradicional de resurrección corporal. Sugiere que Jesús estaba enseñando un camino de transformación interior y ascensión espiritual. Pero si esta es la verdadera naturaleza de la resurrección, ¿por qué ha sido suprimida esta interpretación? ¿Por qué la Iglesia ha insistido en una interpretación literal y física? La respuesta podría estar en las implicaciones de esta enseñanza. Si la resurrección es un estado alcanzable en vida, entonces el poder de la transformación espiritual está en manos de cada individuo. No se necesita una institución intermediaria, ni un sacerdocio, ni rituales externos. Esta interpretación de la resurrección devuelve el poder espiritual al individuo. Sugiere que cada uno de nosotros tiene la capacidad de resucitar, de despertar a una realidad más profunda, de trascender las limitaciones de nuestra existencia ordinaria. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice, el reino está dentro de ti y fuera de ti. Esta afirmación sugiere que la realidad última, el reino de Dios, no es un lugar al que vamos después de la muerte, sino una dimensión de la realidad accesible aquí y ahora, a través de un proceso de despertar interior. Esta visión de la resurrección también arroja nueva luz sobre otras enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, podría estar invitándonos a seguir su ejemplo de despertar espiritual, no a adorarlo como una figura externa. Si la resurrección es un proceso de despertar interior, entonces cada uno de nosotros tiene el potencial de resucitar en vida. Cada uno de nosotros puede, como Jesús, despertar a nuestra verdadera naturaleza divina. Esta interpretación no niega la posibilidad de una existencia después de la muerte, pero cambia radicalmente el enfoque. En lugar de vivir para una salvación futura, nos invita a despertar ahora, a experimentar la plenitud de la vida en este momento. La verdadera resurrección, según los evangelios apócrifos, no es un evento futuro por el que debemos esperar, sino una realidad presente que podemos experimentar aquí y ahora. Es un llamado a despertar, a traer a la luz lo que hay dentro de nosotros, como dice el Evangelio de Tomás. Mis queridos buscadores de la verdad, esta segunda verdad prohibida nos invita a reconsiderar no solo nuestra comprensión del cristianismo, sino nuestra comprensión de la vida misma. Nos desafía a ver más allá de las interpretaciones literales y a buscar el significado espiritual más profundo de las enseñanzas de Jesús. Y mientras reflexionamos sobre esta revelación, les invito a considerar cómo cambiaría su vida si vieran la resurrección no como un evento futuro, sino como una posibilidad presente. ¿Cómo vivirían si supieran que tienen el potencial de resucitar aquí y ahora? Pero recuerden, esta es solo la segunda de las 5 verdades prohibidas que exploraremos hoy. Cada una de ellas tiene el potencial de transformar radicalmente nuestra comprensión del cristianismo y de la espiritualidad en general. Prepárense, porque nuestra próxima revelación desafiará todo lo que creemos saber sobre uno de los personajes más enigmáticos y controvertidos de la historia bíblica, María Magdalena. Mis queridos buscadores de la verdad, hemos recorrido un camino fascinante hasta ahora. Hemos desvelado verdades ocultas que desafían los cimientos mismos del cristianismo tradicional. Pero antes de adentrarnos en nuestra tercera revelación, tomemos un momento para contemplar las implicaciones más amplias de lo que hemos descubierto. Las 2 verdades que hemos explorado, Jesús como maestro de sabiduría esotérica y la resurrección como despertar espiritual, no son meras curiosidades históricas. Son llaves que pueden abrir puertas a una comprensión completamente nueva de la espiritualidad, la realidad y nuestro lugar en el cosmos. Consideremos por un momento cómo estas revelaciones se entrelazan con las grandes tradiciones místicas del mundo. En el budismo hablamos del Buda como un despierto. En el hinduismo, de la realización del Atman, el ser verdadero. En el sufismo islámico, de la unión con el amado divino.
¿No es fascinante que, visto a través de la lente de los evangelios apócrifos, el mensaje central de Jesús resuene tan profundamente con estas tradiciones? Esto sugiere una unidad subyacente en la experiencia espiritual humana, una verdad universal que trasciende las fronteras culturales y religiosas. Si Jesús era realmente un maestro de sabiduría esotérica, enseñando un camino de despertar interior, entonces el cristianismo primitivo podría haber sido más una filosofía de transformación personal que una religión dogmática. Esto nos invita a reconsiderar no solo nuestra comprensión del cristianismo, sino de la religión en general. Imaginemos por un momento un mundo donde estas verdades fueran ampliamente conocidas y aceptadas. Un mundo donde la espiritualidad no se trate de adherirse a dogmas o rituales externos, sino de un viaje de autodescubrimiento y despertar interior. En este mundo, las divisiones religiosas podrían desvanecerse, porque si el núcleo de todas las grandes tradiciones espirituales es esencialmente el mismo, un camino hacia el despertar, entonces ¿qué base hay para el conflicto? Pero las implicaciones van más allá de lo puramente espiritual. Si cada uno de nosotros tiene el potencial de resucitar en vida, de despertar a una realidad más profunda, ¿cómo cambiaría esto nuestra sociedad? ¿Nuestras prioridades? ¿Nuestras relaciones con los demás y con el planeta? Quizás muchos de los desafíos que enfrentamos como especie, desde la desigualdad hasta la crisis climática, tienen sus raíces en una crisis de conciencia, una falta de conexión con nuestra verdadera naturaleza y con la red de vida que nos rodea. Las enseñanzas esotéricas de Jesús, tal como se revelan en los evangelios apócrifos, nos ofrecen un camino para sanar esta desconexión. Nos invitan a despertar a nuestra verdadera naturaleza, a reconocer nuestra unidad fundamental con toda la vida. Y aquí es donde lo personal se vuelve universal, porque cada individuo que despierta, que resucita en vida, se convierte en un catalizador para el despertar colectivo de la humanidad. Mis queridos buscadores de la verdad, las revelaciones que estamos explorando no son solo sobre reescribir la historia del cristianismo, son sobre redescubrir un camino hacia la transformación personal y colectiva que ha estado oculto a plena vista durante siglos. A medida que avanzamos hacia nuestra tercera revelación, les invito a mantener esta perspectiva más amplia en mente, porque cada verdad que desvelamos no es un fin en sí misma, sino una pieza de un rompecabezas cósmico más grande. Y ahora, preparémonos para explorar el papel de una figura que ha sido mal entendida y subestimada durante demasiado tiempo. Una figura que, según los evangelios apócrifos, podría haber sido la discípula más cercana a Jesús y la guardiana de sus enseñanzas más profundas. Mis queridos buscadores de la verdad, hemos recorrido juntos un camino fascinante. Hemos desvelado secretos milenarios y cuestionado las bases mismas de nuestra comprensión del cristianismo. Pero el verdadero poder de estas revelaciones no reside en el conocimiento intelectual, sino en cómo las aplicamos a nuestras vidas. Tomemos un momento para reflexionar. ¿Cómo pueden estas verdades prohibidas transformar nuestra experiencia cotidiana? ¿Cómo podemos llevar estas enseñanzas esotéricas del plano teórico al práctico? Primero consideremos la idea de Jesús como maestro de sabiduría esotérica. Esta revelación nos invita a ver más allá de la superficie de las enseñanzas religiosas, a buscar el significado oculto en los símbolos y parábolas que nos rodean. Les propongo un ejercicio la próxima vez que se encuentren con un texto sagrado, ya sea de su propia tradición o de otra, intenten leerlo con nuevos ojos. Busquen el mensaje oculto, el significado más profundo. ¿Qué verdades universales pueden descubrir más allá de las palabras? En cuanto a la resurrección como despertar espiritual, esta verdad nos desafía a resucitar aquí y ahora, en nuestras vidas diarias. ¿Cómo podríamos experimentar esta transformación? Les invito a practicar la atención plena. Dediquen unos minutos cada día a estar completamente presentes, a observar sus pensamientos y sensaciones sin juzgarlos. Este simple acto de conciencia puede ser el primer paso hacia el despertar interior del que hablaban los textos apócrifos. Imaginen que cada respiración consciente es una pequeña resurrección, un despertar momentáneo a la plenitud de la vida. Con el tiempo, estos momentos pueden expandirse, llevándonos a una transformación más profunda. Pero no se detengan ahí. Estas revelaciones también nos invitan a cuestionar nuestras creencias limitantes. ¿Qué aspectos de ustedes mismos han mantenido enterrados, esperando ser resucitados? Les desafío a identificar una creencia que los ha estado limitando. Tal vez es la idea de que no son lo suficientemente buenos o que no merecen amor o éxito. Reconozcan esa creencia y luego conscientemente elijan resucitarla, transformándola en una afirmación positiva. Y finalmente consideremos cómo estas verdades pueden transformar nuestras relaciones.
Si cada uno de nosotros tiene el potencial de despertar a nuestra verdadera naturaleza divina, ¿cómo cambiaría esto la forma en que nos tratamos mutuamente? Les invito a practicar ver la divinidad en cada persona que encuentren. Traten a cada individuo como si fueran el propio Jesús disfrazado. ¿Cómo cambiaría esto sus interacciones diarias? Recuerden, mis queridos buscadores de la verdad, que estas revelaciones no son meras curiosidades históricas. Son llaves para una transformación profunda, personal y colectiva. Les desafío a llevar estas verdades a sus vidas. Experimenten con ellas, jueguen con ellas y sobre todo, permitan que los transformen. Porque al final, el verdadero poder de estas enseñanzas esotéricas reside en su capacidad para despertar nuestro potencial divino interior. Y mientras reflexionan sobre estas aplicaciones personales, prepárense, porque nuestra próxima revelación sobre María Magdalena no solo cambiará su comprensión de la historia cristiana, sino que también podría transformar su percepción del papel de lo femenino en la espiritualidad. Mis queridos buscadores, de la verdad, hemos llegado al final de nuestro viaje por hoy, pero este es solo el comienzo de un camino mucho más largo y profundo. Las verdades que hemos explorado hoy, las enseñanzas esotéricas de Jesús, la verdadera naturaleza de la resurrección y las revelaciones que están por venir sobre María Magdalena son solo la punta del iceberg. Hay todo un universo de conocimiento oculto esperando ser descubierto. Verdades que han sido suprimidas durante milenios y que tienen el poder de transformar nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Si estas revelaciones han resonado en ustedes, si sienten que están al borde de un despertar espiritual, entonces los invito a unirse a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Suscríbanse a nuestro canal y activen las notificaciones. Cada semana nos sumergimos más profundo en los misterios ocultos de la historia sagrada, desvelando verdades que desafían todo lo que creemos saber. En nuestros próximos episodios, exploraremos la cosmología gnóstica, los secretos del Evangelio de Judas y mucho más. Cada revelación los acercará un paso más a la verdad última. Pero recuerden, este viaje no es solo sobre adquirir conocimiento, es sobre transformación personal y despertar colectivo. Los invito a compartir sus reflexiones y experiencias en los comentarios. Juntos estamos creando una comunidad de mentes, despiertas y corazones abiertos. Y para aquellos que desean ir aún más profundo, visiten nuestro sitio web. Allí encontrarán recursos exclusivos, meditaciones guiadas basadas en textos apócrifos y un foro donde pueden conectar con otros, buscadores como ustedes. El conocimiento es poder, pero el conocimiento compartido es liberación. Juntos, podemos redescubrir las verdades perdidas y despertar el potencial divino que yace dormido en cada uno de nosotros. Hasta nuestro próximo encuentro, mis queridos, buscadores de la verdad. Que la luz de la sabiduría guíe sus pasos.